Hola amigos. Al nacer, nadie nos explica por qué estamos aquí. Nosotros empezamos a vivir y nos adaptamos a este lugar, el planeta Tierra. Curioso lugar, ¿verdad? Del que en muchas ocasiones nos quejamos. La vida en la Tierra es un asco, nos toca trabajar, se pasa frío, hambre a veces. Siempre nos quejamos de la vida. Pero no queremos que el momento de ir al cementerio sea pronto, sino lo más tarde posible. Y cuando se va un ser querido, decimos, siempre se van antes las personas buenas, y tanta gente mala, y ahí están. Hoy voy a intentar explicar esto, por qué se van antes los mejores. Antes de nacer, cuando estamos en el mundo espiritual, cada alma está en una dimensión, donde las demás almas que lo acompañan son afines a ella y están en la misma frecuencia. Esto significa que son parecidas entre ellas a la hora de pensar, actuar, forma de ser. Ahora es el momento de tomar un cuerpo y encarnar por alguna razón que te va a llevar a nacer en la tierra. Al nacer estamos expuestos a la maldad o a la bondad de las personas con las que topemos en nuestra vida. Nos dan un cuerpo, el cual, si no se cuida, es propenso a enfermar y está expuesto, como digo, a lo que pueda acontecer. Cuando eres espíritu, que es nuestro estado natural, nada puede afectarnos, físicamente hablando, pero al encarnar te expones al dolor, al sufrimiento físico y al mal. Mientras vivimos en la tierra, nos toca sobrevivir todo el tiempo. Estamos en un continuo aprendizaje. Debemos trabajar porque tenemos que comer, pero también necesitamos cosas, como ropa, una casa para vivir, algún medio para transportarnos a otros lugares y accesorios que nos hacen la vida más fácil. ¿Qué les voy a decir a ustedes si casi todas las personas que ven mis vídeos son personas más mayores que yo? No les digo nada nuevo que no sepan. Ustedes saben lo dura que es la vida y lo que cuesta criar a los hijos, alimentarse y salir adelante. Estoy pintando la vida en la tierra como un calvario y tampoco quiero eso, porque hay cosas buenas, más si es junto a las personas que quieres. El que no me conozca y sea la primera vez que me escucha hablar, puede pensar, está hablando de antes de nacer, de la muerte. ¿Es que acaso ha muerto para saber eso? Suele ser la pregunta más común que se hacen. No es que haya muerto, pero soy una persona que tiene contacto con el mundo espiritual, y mi canal se creó para que entiendan estas cuestiones y abran sus mentes. La vida es bonita, pero aquí venimos a trabajar por el avance de nuestra alma, ayudando y amando a los demás. Pero entiendo que la vida a veces es muy dura. Ya he hablado en otros vídeos que la muerte no es el final, que al morir volvemos de donde venimos. Y allí encontramos la paz que no encontraremos aquí en la tierra encarnados, sino como espíritus. Porque el lugar donde vamos, si hemos sido buenas personas, es maravilloso e inigualable. Miren, ya haré un vídeo sobre el cielo, pero es real, existe. Muchas personas sois las que me habéis contado que habéis estado y os han hecho volver porque aún no era vuestro momento. Pero habéis llegado a ver y sentir el gozo y la paz de ese lugar. Un lugar lleno de luz blanca, buena energía, tranquilidad, donde el que en vida estaba privado de poder hacer algo por su cuerpo, allí se verá liberado y tendrá sus sentidos al 100%. El que no pudiera oír, oirá. El ciego verá. El postrado en cama correrá como un niño. El que se sienta desconsolado y afligido, allí estará feliz y aliviado. Pues cuando Dios manda que uno de sus hijos vuelva de nuevo, deje la tierra, su cuerpo, y vaya a ese lugar tan mágico, ¿no ven que está haciendo un acto de benevolencia
y misericordia a esa alma? Le da descanso y paz. Da igual los años que tenga, no sufrirá tanto, por lo menos físicamente. Puede padecer al ver cómo llevan la vida sus familiares, pero ya estará liberado de las tribulaciones que tuviera en su vida terrenal. No quiero que me malinterpreten. La vida en la tierra hay que vivirla, disfrutarla y sobre todo aprovecharla. El tiempo que el Padre nos permita estar encarnados y hacer nuestra vida aquí es una oportunidad enorme para el avance y aprendizaje de nuestra alma. Por eso pedimos de venir, porque hay situaciones que nos hacen aprender que solo se pueden vivir siendo humanos. Todos tenemos un tiempo que debemos permanecer en la tierra para realizar el propósito por el que hayamos tenido que venir, el cual es muy importante para nosotros. El que haya sido una persona como Dios manda, habrá aprovechado su tiempo, y el que haya sido mala persona, pues no. Se van antes los buenos porque les libra de seguir luchando, si está enfermo, de padecer, y a cada cual le libra de los problemas que tenga. Pero esto debe hacerlo el Padre, cuando así lo crea oportuno, y no una persona acabar con su vida porque así lo decida. Aquí venimos a pasar lo que estamos viviendo por una razón de fuerza mayor, que Dios sabe y nosotros también siendo espíritus, y a eso hemos venido y hay que aceptarlo. El que se suicida porque todo le va mal, no ha entendido la vida, ni por qué vino aquí, y habrá cometido el mayor error de su vida. Porque será peor el remedio que la enfermedad. Hay que dejar la vida y la muerte en manos de Dios, no en nuestra decisión. Que cada persona dentro de sus posibilidades disfrute la vida a su manera, no a la que parece que deba ser, porque todos lo hacen, no, a su manera. Hagan las cosas que realmente les hagan felices, ayuden, disfruten de su familia y de las cosas que la vida les permita hacer. Siempre con humildad, respeto hacia los demás y nunca por encima de nuestras posibilidades. Cuando fallezca un ser querido, por muy joven que sea, piensen en mis palabras. No ha muerto, les espera en un lugar increíble. Ha sido requerido y se ha tenido que marchar, porque la voluntad del Padre es más importante que la voluntad del humano. Y lo que en nuestro día a día creemos importante es insignificante en comparación a lo que el Padre desea para todos nosotros y a lo que se refiere al mundo espiritual. Si han entendido mis palabras, habrán comprendido que el que queda aquí sigue portando su cruz. Y el que vuelve a Dios por su mandato, le da el descanso y le libra del padecer de la tierra. Es normal que se lleve a quien se ha portado bien y merezca bienestar. No sufran por él, estará mejor que ustedes. Otros también serán buenos y permanecerán más años en la tierra, pero es porque están realizando alguna labor necesaria para el bien. Espero haberles hecho ver la muerte de forma diferente y la vida espiritual como la principal. Y sobre todo el amor del Padre hacia nosotros y entender que la última palabra siempre la tiene Dios y hay que respetarla. Un abrazo a todos.